Libro de Santiago, capítulo 3. El estudio bíblico de hoy se titula Las cuatro lenguas. Si lo tiene, dígame amén. Santiago 3, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Se pueden sentar. A su nombre. Yo tenía y tengo dos estudios bíblicos. Uno era este, que hace meses que lo tengo hecho, y otro que hace mucho más tiempo todavía lo tengo hecho desde antes del retiro que hicimos aquí con toda la iglesia, que es un estudio bíblico acerca del Espíritu Santo. Y había pensado, después del mensaje con el cual Dios nos bendijo en esta iglesia el domingo, comenzar el día de hoy con el estudio bíblico acerca del Espíritu Santo. Pero orando en mi casa esta tarde, el Señor me dijo, deja el estudio del Espíritu Santo para después. Porque ese estudio del Espíritu Santo persigue el propósito de que nos llenemos del Espíritu Santo. Me dijo, permíteme bregar primero con algo que afecta la llenura del Espíritu Santo y que está afectando la vida de mucha gente en la congregación en la que tú pastoreas
Y la única congregación que yo pastoreo es esta, yo no pastoreo más ninguna. Yo soy pastor de una sola iglesia, esta. La lengua. Creo que es importante hablar del tema porque la Biblia dice que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas, y después dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y cuando dice cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, está hablando de la lengua. Dice que la lengua es un fuego. Gloria a Dios. Y dice más, dice que es un mundo de maldad. Dice que los animales pueden ser domados y son domados por los hombres. Dice que las grandes embarcaciones son controladas por un pequeño timón, pero que sin embargo la lengua no puede ser domada. Es como un caballo sin freno, que cuando se echa a correr, nadie lo puede detener. Y hay un peligro, mi amado hermano, cuando nosotros estamos controlados por la lengua. Hay muchas cosas que quieren controlarnos a nosotros, que Dios puede usar para controlar nuestra lengua, porque la lengua no puede ser domada por ningún ser humano. El único que puede controlar la lengua es Dios. Ahora, cuando yo saqué este estudio bíblico, fue después de que una persona, no me acuerdo quién fue, uno de los predicadores que predican aquí en esta iglesia, pero de aquí de esta congregación, no me acuerdo ahora mismo cuál fue, pero hubo alguien aquí hace mucho tiempo atrás que en uno de sus mensajes tocó así por encima algo acerca de la lengua, y yo me fui para mi casa pensando y dije: bueno, Señor, cada vez que se habla en algún mensaje acerca de la lengua, se habla del capítulo 3 de Santiago, y dije: déjame meterme en la palabra y ver todo lo que la palabra enseña acerca de la lengua, para ver si puedo preparar algo que sea exclusivamente acerca de eso. Me senté en mi casa, cogí diferentes Biblias, cogí comentarios bíblicos y me empecé a encontrar con cosas que me comenzaron a interesar. Y comencé a capturar ideas, pensamientos, cosas que otros hombres de Dios han escrito. Y lo que voy a hablar con ustedes en esta noche es la recolección de muchos pensamientos puestos en orden, para tratar de enseñar una verdad que pueda guiar nuestras vidas hacia una vida de bendición y hacia una vida de mayor profundidad y de mayor consagración con el Señor, que es, a fin de cuentas, lo que todos los que amamos a Cristo queremos: estar más cerca de Él. Y encontré esto que les voy a hablar, que la lengua se manifiesta a la hora de hablar de 4 formas diferentes. Y es importante poder conocer esas 4 formas diferentes en las cuales se manifiesta la sin hueso a la hora de hablar, porque lo que decimos puede afectar a más personas que cualquier otra acción que nosotros llevemos a cabo. Lo que sale por nuestra boca no solamente nos afecta a nosotros, sino que puede afectar a más gente de lo que nosotros mismos nos podamos imaginar. Proverbios
un libro, el libro de la sabiduría y el libro de los consejos. Yo me acuerdo cuando yo vine por primera vez a predicar en la iglesia que pastoreaba, a dar una campaña en la iglesia que pastoreaba el hermano Miguelito Mena, que ya partió con el Señor en Patterson, New Jersey, que me hospedé en la casa de él. Y un día nos sentamos a conversar de la palabra y me dijo: Arnaldo, todos los días saca, aunque sea tiempo, para leerte un capítulo del libro de los Proverbios. Hazlo así todos los días, me dijo él. Y eso que yo lo hago, se lo he estado enseñando también a los hijos míos. Hace poco, hablando con Samuel, le decía lo mismo: saca todos los días tiempo para leerte un capítulo del libro de los Proverbios. Es el libro de la sabiduría, es el libro de los consejos. Y es increíble, amado hermano, en el libro de los Proverbios, de qué forma tan especial se le presta atención a las palabras que salen por nuestra boca y a la forma en la que se usan. Es exactamente en el libro de los Proverbios donde se describen 4 patrones o 4 formas comunes en las cuales se puede hablar. Los primeros 2 que yo voy a hablar en esta noche son formas que se deben de imitar, y las otras 2 son las que se deben de evitar. Casi siempre en un mensaje, cuando predicamos, presentamos lo negativo primero, lo positivo al final. Esta vez yo estoy invirtiendo la forma en la que voy a hablar en esta noche. Vamos a empezar con lo positivo primero. Vamos a comenzar a hablar acerca del primer patrón de conducta de una persona que tiene sabiduría al hablar. A esto le llamamos en esta noche la lengua controlada. La lengua controlada. Los que siguen ese patrón, el de la lengua controlada, son aquellos que piensan antes de hablar. Son aquellos que saben cuándo es mejor quedarse callado, y son aquellos que saben dar consejos sabios. Como veo que algunos están escribiendo, lo voy a volver a repetir. Aquellos que mencionamos en la lengua controlada son los que, al seguir ese patrón de una lengua controlada, piensan antes de hablar. No hablan lo primero que les llega a la mente. No hablan lo primero que les llega en el corazón. No hablan lo primero que les llega a la boca. Son la gente que piensan antes de hablar. Y además saben también cuándo es mejor guardar silencio, quedarse callado. Hay veces que es mejor no hablar. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque uno tenga razón, en ocasiones hay veces en las que, teniendo razón, es mejor no hablar. Porque hay un tiempo para cada cosa. Eso es algo, mi amado hermano, importante en la iglesia, importante en las relaciones humanas, importante en las relaciones de nosotros con los demás. Es importante en las relaciones de un esposo con una esposa. Es importante en las relaciones de una esposa con un esposo. Es importante en las relaciones de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Y es importante también en las relaciones de un amigo con una amiga, de una amiga con un amigo, de una amiga con una amiga. En todo lo que tiene que ver el comportamiento humano, el trato con otras personas, es importante el saber cuándo hablar. A veces hay hombres que le dicen algo a su esposa que cuando ven la reacción de ella, ellos dicen: ¿por qué no me quedé callado?
Jamás pensé que iba a reaccionar así. ¿Ah? Pero se dio cuenta de que hubiera sido mejor quedarse callado. Después de que abrió la boca, las palabras salieron por la boca y ya no las podía recoger para atrás. Si no fuera posible tirarse de cabeza para recogerla, lo haría, pero ya no puede. Ahora lo que tiene que recoger para atrás es la tormenta que se formó después de las palabras que él habló. Lo mismo pasa también con la mujer. Hay mujeres que tampoco son sabias a la hora de hablar. No piensan, no razonan. Son muy rápidas de lengua. Hablan lo primero que les viene a la mente, lo primero que les llega al corazón. Y después que lo sueltan, que se formó una turbulencia, entonces dicen, ¿por qué no me habré quedado callado la boca? Pero ya es muy tarde, ya la turbulencia se formó. Por tanto, es importante ver qué es lo que la Biblia dice de aquellos que saben controlar su lengua, de la lengua controlada. De aquellos, son aquellos que piensan antes de hablar, saben cuándo es mejor guardar silencio y cuando hablan, saben dar consejos sabios. Proverbios capítulo 10, verso 19. Dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Usted sabe que hay personas que les gusta hablar demasiado. Es más, hay personas que no le pasan ni la batuta a otro para que pueda hablar. No, nadie, el hijo mío, este sábado pasado dio un ejemplo de lo que es eso que yo le estoy diciendo a ustedes. Él estaba lavándome el carro este sábado allá en la casa, en el patio, y yo salí para conversar con él cuando viene pasando un hermano, ¿verdad? O yo creo que ya estaba estacionado ya, y me vio, mano Maldo, amén, Dios lo bendiga, y se bajó y vino para acá y comenzó a hablar, yo callado. En ocasiones tenía la oportunidad de decir amén, solo en ocasiones, hablando. De hecho, me enteré de un montón de cosas que yo creo que a mí no me interesaba enterarme. Pero hablaba. Y yo llevo ya como, no sé, 15, 20 minutos escuchándolo. Cuando viene otro hermano en un carro, y me ve, y dice, hermano Ronaldo, no vean de esta iglesia, otra iglesia. Se estaciona, ese sí se estacionó, y se bajó también. Entonces, vino y se metió. El otro tuvo que callarse la boca porque él empezó a hablarme ahí mismo. Hablarme. Y yo lo miraba y yo decía, Dios mío, ahora caí. Porque es que hasta todo esto, hermano, yo no había logrado hablar nada por casi más de 20 minutos. Habla. De momento da la sensación de que se va a despedir, pero todavía el otro está ahí. Y yo decía, cuando él se despida, caigo en la mano del otro, que está ahí esperando todavía. Pero entonces me fijé que en el carro al otro lo estaban esperando. Así que este se despide. Lo único que logré decir fue amén. Yo nunca le dije nada a este. Él habló todo el tiempo. Lo único que alcancé a decirle fue amén cuando me dijo, Dios le bendiga, nos vamos para perdonarlo, amén. Y entonces, antes de que el otro empezara, le dije, parece que lo están esperando, varón, sin prisa.
Entonces él se va y el aldeano dice: oye, me di cuenta que no te dejaron hablar. Y yo dije: no, muchachos, empezaron a hablar. Hay quienes tienen la lengua muy suelta. Y la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente, sabio. El que se aguanta. Vamos a Proverbios capítulo 11, versos 12 al 13. Dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Qué dice la Biblia del que calla? Dice que es un hombre prudente. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Lo que la Biblia te está diciendo es: ay de ti si tú le cuentas tu secreto a uno que tiene falta de control sobre su lengua. Porque aquí dice que el que anda en chisme descubre el secreto. Porque desde el mismo momento, mira, en una ocasión habían 4 personas hablando. No le servían al Señor, eran 4 mujeres. No sé por qué pusieron mujeres, pero eso fue lo que yo leí, que eran 4 mujeres. Se estaban contando su secreto. Y una dijo: oye, ¿y qué es lo más malo que tú tienes? La otra dijo: bueno, yo le voy a contar, porque ustedes son mis amigas. Yo tengo un secreto. Lo más malo que yo tengo es que a mí me gusta robar cuando yo voy a las tiendas. Yo entro a una tienda, es que se me pega una cosa, que me tengo que llevar algo de ahí. Yo robo cuando entro a las tiendas. Y empezó a hablar de las veces que había entrado a diferentes tiendas, de cómo había robado en esas tiendas. Y digo: pero ya yo le conté cuál era mi debilidad. Ahora usted me tiene que contar la de ustedes. Y le habló a la otra, y la otra contó su debilidad, que no me acuerdo, eso yo lo leí hace mucho tiempo, me vino a la memoria ahora. Si me hubiera venido cuando estaba preparando el estudio bíblico, lo hubiera buscado donde lo leí y lo tengo escrito aquí. Esa contó otra cosa mala también. Entonces le dijeron a la otra: ¿y tú? Y esa vino y habló su debilidad también, de algo malo también que ella practicaba. Llegaron a la cuarta y le dijeron: ¿y tú cuál es tu debilidad? Y ella: la debilidad mía es el chisme. Y con el permiso de ustedes me voy, que tengo mucho que hacer. Y se fue. Y las dejó a ellas muertas de la preocupación. Cada una se imaginaba a lo que ella iba, cuál era su desesperación. Estaba deseosa por soltar lo que ya había escuchado. Y la Biblia lo dice en el versículo que hemos leído: el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel guarda todas las cosas. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Usted sabe, esas personas que con nadita tienen para que se le calden los ánimos, con nadita. Dice
la Biblia que ese tipo de personas, la Biblia lo llama aquí en este versículo necio. Y dice que el necio al punto es al momento, saca la ira para afuera. Pero dice, pero el que no hace caso de la injuria, el que no hace caso de la ofensa, el que no hace caso de lo que le están haciendo, sino que se calla la boca, dice, ese es prudente, es sabio. Aleluya, gloria a Dios. Es sabio. ¿Por qué es sabio el que se guarda la boca, el que se guarda a la hora de hablar? Búsquelo, Proverbios capítulo 13, verso número 3. Dice ahí, el que guarda su boca, guarda su alma. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. La Biblia nos llama a guardar nuestra boca. Y dice que el que guarda su boca, el que se cuida de lo que habla, el que se cuida de lo que dice, el que se cuida de las cosas que salen por su boca, dice la Biblia, está guardando su alma. Es como si, amado hermano, es como si una persona de lengua ligera estuviera poniendo en juego hasta su salvación, pone en juego su alma. Mientras que aquel que es prudente y sabe callar y guarda su boca, dice la Biblia, mientras está guardando su boca, está al mismo tiempo guardando su alma. Protegiendo su alma. ¿Por qué? Porque ya leímos ahorita que la Biblia dice que en las muchas palabras no falta ¿qué cosa? Pecado. Como en las muchas palabras no falta pecado, el que guarda su boca, guarda su alma. Ahora vayamos a Proverbios capítulo 15. Esto es fácil porque no hay que buscar mucho, se va tirando el mismo libro hacia adelante, ¿verdad? Proverbios capítulo 15, verso número 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La persona que sabe responder calma las cosas, pone paz. La persona que al responder responde de una forma áspera, lo que hace es que está agitando el furor en la otra persona. Mire, yo en una ocasión, y esto me pasó en Puerto Rico, salí con un hermano que pues se molestó porque un carro que estaba detenido frente a él no avanzaba a darle para adelante. Y empezó a tocarle bocina. ¡Ah! Y yo le decía, chico, para eso, mira que ese hombre es un inconverso. ¡Ah! No, que se mueva, pastor, que se mueva. ¿Qué pasó? El hombre se bajó del carro y comienza a decirle una de malas palabras. Y yo le digo, gracias a Dios que yo estaba ahí. Porque yo le dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora te tienes que chupar todas las malas palabras que te está diciendo. O tienes que bajarte del carro, entrarte a bofetas con él y perder tu salvación. ¿Qué tú escoges? Y él me miraba. El hombre al final, como él no le contestó, se montó en su carro y se fue. Después me dijo, pastor, perdone, usted tiene razón. En otra ocasión pasó al revés. En otra ocasión yo andaba con un hermano que no era de nuestra iglesia. Él era un hermano predicador. Pero mire, hermano, ese hermano era un mastodonte, porque ahora me dijeron que está bien delgado.
medía como 6'3", 6'4", pesaba como, yo no sé, como 300 libras o más, así gordo, así bien lejos, y tenía un carrito chiquito. Y él se amontonaba, yo no sé cómo él lo hacía, pero él se metía en ese carro chiquito. Y yo digo, yo no sé cómo él lo hacía, pero él se metía ahí, se acomodaba ahí y guiaba ese carro. Y yo andaba con él en el carro de él. Entonces él va a meterse en el estacionamiento de la casa de él, pero para meterse, él tenía que parar el carro en el centro de la carretera para bajar. Entonces abrir un candado para entonces, cuando él para el carro, viene uno desesperado atrás y empieza y a gritarme las palabras y todo. Y el mastodonte abrió la puerta. Yo me imagino que a lo mejor el tipo se creía que en un carro tan pequeño no podía caber una cosa como aquella. Se imaginaba que a lo mejor allá adentro había alguien con un cuerpo de niño. Yo lo que sé que cuando aquel hombre sacó aquella pilota ahí para atrás, sacó aquello, terminó de sacar el gesto de su cuerpo y después hizo ¡guau! Y quedó de pie. La bocina del otro se paró. El hermano no le gritó nada malo, le dijo: con su permiso, pero él tenía una voz bien gruesa, con su permiso, solamente voy a abrir el portón para meter el carro adentro. Tómese su tiempo, amigo, tómese su tiempo. Le cayó arriba la paciencia a aquel hombre. Ahora, si llega a estar un inconverso, ustedes han leído y han escuchado las noticias. Ustedes han escuchado que hay personas que han comenzado a tocarle bocina a otro y el que estaba al frente se ha bajado con un revólver y lo ha matado. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? ¿Lo han escuchado? Que se han bajado abajo y han comenzado una pelea y a entrarse a los puños. Además, en el internet vi yo hace poco un videoclip de una noticia hace algunos meses atrás, de un chofer de un tro que se puso a tocarle bocina por atrás a este hombre que iba en este carro. El hombre se molestó, plantó el carro en el mismo medio, el chofer del tro se bajó bien bravo, el otro hombre también se bajó bien bravo, y entonces al final el otro hombre cogió, no el del tro, el otro hombre, de momento metió la mano, sacó un tubo y le entró a tu vaso, y se ve en el videoclip cuando le está entrando a tu vaso. Todo por no haber tenido la paciencia de esperar a que esa persona se salga del medio para él seguir tocando la bocina y a todo lo que da. Y mire, yo por lo que mucho que he leído y la experiencia que he visto y he escuchado y todas estas cosas, por lo regular, yo siempre espero a que toque bocina el que viene atrás de mí. Yo sé que alguien va a tocar. Yo sé que atrás viene alguien desesperado que va a tocar. Y hay veces que han tocado la bocina y el que está al frente se ha virado para donde estoy yo y me grita un montón de cosas y yo le hago. Allá atrás no soy yo. Y digo, ay, bendito sea Dios, dejo que el que toque la bocina, si el que está atrás como quiera, las maldiciones le tocan a mí. Pero hay gente que son así, son desesperadas. En esta revista que se llama Selecciones del Reader's Digest, yo leí acerca de cosas que estaban pasando en Florida, donde había ocurrido ya más de una muerte por peleas así de personas que vienen guiando, que le va a pasar a aquel no le gusta que le pasen, entonces se le va detrás, después aquel viene guiando y entonces comienzan a taparle el paso para que no se le pueda pasar por el lado, y en uno de los casos que leí, esta persona que venía atrás sacó un revólver y disparó desde atrás, y en vez de agarrar al que iba guiando, agarró a la esposa de él y lo mató. Todo
todo por no tener control. ¿Cuántas cosas se pueden evitar si hubiese control? La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15, verso número 1. Mas la palabra áspera hace subir el furor, el genio. El verso 4 de ese mismo capítulo, más adelante. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella, la perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible, árbol de vida. Óigame, la lengua apacible casi nos mete en el huerto del Edén, donde estaba el árbol de la vida. Lengua apacible, árbol de vida. Perversidad en la lengua trae quebrantamiento de espíritu, trae tristeza al corazón, trae conflicto, trae problemas. Tu espíritu se va a ver amargado. Eso es lo que dice la Biblia. Verso 28 de ese mismo capítulo, del capítulo 15. Dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. A su nombre. ¿Qué dice ahí que hace el corazón del justo? Dice, piensa para responder. ¿Cuántas veces yo no he dicho en los altares que he predicado que cuando uno está molesto, cuando uno está enojado, no es el momento para tomar decisiones? Una persona molesta, una persona enojada, no solamente habla de una forma aligerada, sino que toma decisiones de una forma aligerada, de las cuales después se puede arrepentir. Usted está molesto, usted está enojado, búsquese un rinconcito donde usted pueda entrar en calma. Si es posible, si está cerca de su casa o en su casa, váyase al cuarto, arrodíllese, ponga música, ponga himnos que le levanten el ánimo, que levanten su espíritu. Medite en el Señor, deje pasar la ira. Y usted se va a dar cuenta de que hay cosas que usted haría cuando usted está bien molesto, cosas que usted diría cuando usted está bien molesto, que después de que la molestia le pasó, ya usted no estaría dispuesto a hacerlo, ya usted no estaría dispuesto a decirlo. Y eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar. La Biblia dice, el corazón del justo piensa para responder. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Estamos hablando de la lengua controlada. Son los que piensan antes de hablar, saben cuándo es mejor callar y saben dar consejos sabios. Proverbios 16:23. El corazón del sabio, Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Cuando usted se encuentra en su camino con una persona que es prudente al hablar, que usted siente que de su boca lo que destila es sabiduría, usted entabla una conversación con ese tipo de persona y usted no la quiere terminar. Mas cuando la persona se despide y se quiere ir, usted dice, me hubiera gustado que se quedase un poquito más. Cuando usted se encuentra con una persona que no es de corazón sabio, que no tiene prudencia en su boca, ese tipo de personas que hablan demasiado, pero en las muchas palabras que hablan hay pecado por las cosas que dicen, por las cosas que comentan, que van entristeciendo tu corazón, que van llenando tu corazón de carga, que cuando se van,
te dejan con una clase carga encima. Llega el momento en que tú le coges miedo a esa persona. Llega el momento en que cuando esa persona tú la ves, tú dices, ay, no, déjame, ¿por dónde meto, Dios mío? ¿Por dónde cojo? Y no me gusta hablar con esta persona. Cada vez que hablo con esta persona, mi corazón queda cargado. Hay otro tipo de personas que tú conversas con ella y tu corazón tú sientes que se queda libre. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 17, capítulo 17. Proverbios capítulo 17, verso número 14. Dice ahí: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enjede. Ahí está hablando, está comparando el chisme, el conflicto, el que comienza la discordia, la pelea, la división. Está comparando eso como las aguas de una represa. Que cuando sueltan las aguas de una represa, hay ocasiones que hay lugares que hay tanta lluvia, que la represa se va cargando y se va cargando y se va cargando de agua y de agua y de agua y de agua. Y llega el momento en que se corre el peligro de que la represa se rompa, que la misma presión de la tanta agua que tiene dentro de ella la eche abajo. Y entonces habría un desastre increíble por la cantidad de personas que morirían. Entonces se ven obligados a abrir las compuertas de la represa y a dejar que el agua escape, sabiendo que eso también va a causar una inundación, porque el agua cuando se suelta se va llevando todo lo que encuentra de frente. Aquí dice la Biblia que así mismo ocurre con el que comienza la discordia. Es como quien suelta las aguas. ¿Y quién puede detener las aguas de un río impetuoso? Cuando vienen bajando por su cauce, llevándose de frente todo lo que encuentran en el camino. Entonces da un consejo. Dice: deja pues la contienda antes que se enrede. Cuando se comienza la contienda, puede llegar un momento en que se va a surgir un enredo, una enredadera ahí, que después para desenredarla se va a necesitar la ayuda del Señor. Entonces el consejo de Dios es: mira, deténlo todo, piensa antes de hablar, sé sabio antes de decir algo. Gloria al Señor. Detén la contienda antes que se enrede. Usted sabe cuántas veces dentro de los mismos hogares, decíamos ahorita, de momento salió una expresión, sea del hombre, sea de la mujer, que formó un espíritu de guerra en ese hogar, un espíritu de batalla. Y sabe usted que a veces hay matrimonios que se perdonan rápido. Gloria a Dios por eso, por esos matrimonios que tienen esa sabiduría de reconocer. A su nombre. Gloria a Dios por esos matrimonios que tienen esa sabiduría de reconocer. Cuando de momento salió algo de ellos que le hizo daño al esposo o a la esposa, y entonces buscan la forma de reparar el daño rápido. Pero hay hogares que no son así. Hay hogares donde las personas son contenciosas, donde una herida que se levanta en esa persona dura por 2, por 3, por 4 y hasta por 5 días. Donde la mujer le dice al hombre:
te vas a dormir a la sala. Y si el hombre, bien de eso, la que se va a dormir a la sala es ella. ¿Ah? O se acuestan en la misma cama y ella le da la espalda a él y él, cada cual por su lado. ¿Ah? Se levantan por la mañana. Él le dice, nena, el desayuno, prepáratelo tú. ¿Qué le significa eso? Todavía estamos en guerra. A veces la mujer busca la forma de alegrar al hombre, no lo logra. Él sigue con su cara ahí, esa cara larga, un día, otro día, otro día, otro día. A veces es el hombre el que trata de alegrar a la esposa, pero no lo logra. Todo lo que hace como quiera, la cara está ahí. Hello. Calladitos están. ¿Eh? Santo Jehová del cielo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Está pasando que ya la contienda que salió porque hubo una persona que no supo controlar las aguas que había en su boca, sino que las soltó, las echó a correr. La contienda que se levantó ya formó un enredo que a veces ellos mismos no tienen la sabiduría de desenredarlo. Y después cometen también la falta de sabiduría de no buscar ayuda. A veces hay matrimonios a veces en las iglesias que están hasta el borde del divorcio, peleados ahí, entre ellos una guerra formada, y no van a buscar una ayuda ni del pastor ni de nadie, porque no quieren que nadie se entere de que las cosas están mal, que el matrimonio está mal, que las cosas no están caminando bien. A lo mejor si buscan ayuda a tiempo, porque es mejor bregar con un tumor cuando es benigno que cuando es maligno. No es lo mismo bregar con una situación cuando está empezando a cuando la situación ya se ha levantado de una forma tan horrible que usted no encuentra por dónde empezar. A veces usted le dice, pero ¿por qué no vinieron antes? No es que no queríamos que nadie se enterara, pero ya todo el mundo se enteró. Todo el mundo se va a enterar. Si tú no tienes la sabiduría de arreglar una situación, si no tienes la sabiduría de arreglar un problema, no permitas que ese problema se alargue. Busca ayuda a tiempo. Tampoco perpetúes el espíritu de guerra. Mire, yo me acuerdo años atrás, vamos a decir más de 15 años atrás, porque hace ya 15 años, 16 años hace que estoy aquí. Yo vine a dar una campaña aquí a esta ciudad y había una hermana que tenía problemas con su esposo. Tenía problemas con él. El esposo era inconverso. Ella era cristiana, él no. Entonces ella viene donde mí a pedirme un consejo. Me comienza a hablar de su esposo, me cuenta una situación que está viviendo con él. Me dice que ella está pensando echarlo de la casa. Le digo, hermanita, una pregunta, ¿usted ama a su esposo? Me dice, sí, yo lo amo. Yo le digo, pues la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de faltas. Si usted lo ama, comienza a cubrir sus faltas con su amor y comienza a pelear por su hogar y a pelear por su matrimonio. Pero si usted echa a su esposo de la casa, usted está haciendo el problema más grande. Entonces seguía aconsejándola, le di consejos para que lo tratara bien, que le cocinara la mejor comida, la que a él le gustaba, la que le agradaba. Dicen que el amor entra por la cocina. ¿Ah? Mira, espéralo con la comida calientita, pero prepárale lo que tú sabes que es lo que más le gusta a él. Que cuando entre con esa cara larga por la puerta, que haga
se le mete el dolor hasta el alma. Y diga, ay Dios mío, ¿cómo yo resuelvo esta situación? Porque si no resuelvo esto es capaz que no me da de comer. Y después hice lo que más me gusta, esta. ¿Ah? Trátalo. Ve. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros también hay sabiduría, pues ella se fue a buscar consejo donde otra persona. Esa persona le aconsejó lo contrario. Esa persona le dijo, mira, échalo de la casa para que aprenda. Y yo le digo esto porque ella misma después me lo contó a mí. Yo sé la historia completita. Y ella, como esa persona le aconsejó lo que ya estaba en su corazón. Porque hay personas que cuando vienen a buscar un consejo, ya vienen a buscar el consejo, no el consejo que Dios le quiere dar, sino lo que ellos quieren escuchar. Andan buscando que tú le hables lo que ya está en el corazón de ellos, para ellos decir, me lo confirmó. Pues mi consejo no sirvió porque el mío no confirmó nada. ¿Ves? Y el diablo sabe lo que la gente anda buscando también, hermano. Y cuando la gente rechaza el consejo sabio de la palabra de Dios, el diablo busca una boca donde poner las palabras que él quiere poner para hundir a esas mismas personas. Y entonces encontró una boca que le dijo a ella, déjalo y atorméntalo con los hijos. No los dejes ver, que no los vea, para que tú veas cómo le va a doler. Y la mujer lo echó de la casa. Y cuando el hombre decía que quería ver sus hijos, ella no lo dejaba ver. No lo puedes ver. No lo puedes ver. El hombre comenzó a buscarla a ella. Llegó el momento en que el hombre le dijo, mira, yo quiero regresar contigo. Me hacen falta mis hijos, también me hace falta tú. Me he dado cuenta, me dijo ella, que él le dijo, que te amo. Que yo no quiero estar en la calle, yo quiero estar contigo en la casa. Ella dice que volvió a la persona que le dio el segundo consejo, el otro consejo. Le digo, mira, él me está diciendo que quiere regresar a la casa. La persona le dijo, no lo dejes regresar, que sufra. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que a veces hay personas que aconsejan por las mismas raíces de amargura que ellos llevan dentro de su corazón? Que son personas cargadas, que son personas que han pasado por malas situaciones en su vida, que marcaron su vida, que las llenaron de raíces de amargura, que tienen odios y rencores viejos dentro de su corazón y dentro de su alma. Y en el consejo que te están dando a ti, de una forma que en la cual ellos no se están dando cuenta, están desquitándose contra ti y contra el esposo tuyo, lo que le hizo el esposo de ella por allá. Con aquel no se pueden desquitar, se desquitan con el tuyo. ¡Que sufra! Ella le dijo, no puedes regresar. Pero hay un dicho en el mundo que dice que tanto está la gota dándole a una piedra hasta que le abre una abertura. ¿Y qué pasó? Pasó que llegó el cumpleaños de las dos nenas. Eran dos nenas que tenían. El hombre compró unos regalos. Llamó a la esposa. Le dijo, tengo unos regalos aquí para las niñas y los voy a ir a llevar. Sí, ven. Pero en lo que él venía, ella llamó de nuevo a la otra persona. Le dijo, mira, él viene para acá a traerle unos regalos a las nenas. Ella le dijo, no dejes que se los entregue. No. Te quiere llegar a ti a través de las nenas, le dijo. Oiga, mi hermano, y la cambió. Cuando el hombre llegó a la casa, le dijo, mira, yo lo he pensado mejor y no voy a permitir que las nenas reciban los regalos de ti. Hasta ahí llegó el hombre. Aquello le dolió tanto, le causó una herida pero tan y tan grande en su corazón, que el hombre dijo, quiero el divorcio. Yo no quiero saber más de ti. Yo prefiero dejarme de ti. La mujer regresó
a hablar conmigo. Ahí fue que me contó toda la historia que les acabo de contar a ustedes. Ella quería que yo le diera un consejo que la ayudara a salvar su matrimonio. Yo le dije, mire, el único consejo que le puedo dar es que le pida perdón al hombre y que ore. Solamente Dios la puede ayudar, porque usted hizo todo lo que una mujer puede hacer para destruir un matrimonio. Nunca se salvó el matrimonio, yo hermano. Ella vive en esta ciudad, yo la conozco a ella. El hombre, con el pasar del tiempo, se casó con otra mujer. ¿Qué fue el producto de todo ese enredo? Estoy hablando de un enredo. Estoy hablando de un enredo que fue la causa de alguien que comenzó una discordia. Aquí dice, el que comienza la discordia es como el que suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Nunca empujes demasiado, porque tú nunca sabes si la soga está muy débil y se va a partir. ¿Ah? A veces hay hombres que presionan y presionan y presionan y presionan y presionan y presionan a sus mujeres de una forma tan debida que las empujan fuera del hogar. Después quieren que regrese y ellas no quieren regresar. Lo mismo ocurre con mujeres también. Presionan y presionan y presionan y presionan al hombre hasta que el hombre se cansa. La Biblia dice que es mejor estar en un rincón de la casa que con una mujer rencillosa en una casa abundante, espaciosa. Hello. ¿Están aquí? ¿Ah? Deja la contienda antes que se enrede. Yo tenía en Puerto Rico una pareja. Él fue un hombre bastante malo. En el mundo trató mal a su mujer y golpeaba a su esposa y todo eso. Después él se convirtió al Señor. Dios lo libertó de las drogas, lo libertó de la vida que vivía. Se convierte este hombre al Señor. Detrás se convierte ella. Pero después que ella se convierte, parece que estaba tan llena de raíces de amargura y de herida, que comenzó a tratarlo mal a él en la casa. Lo que no le hacía cuando estaban en el mundo, se lo empezó a hacer después de convertida al Señor. Y el hombre venía donde vi, mire pastor, mi esposa me provoca. Y dice él que cuando ella lo veía a él, porque estaban recién convertidos los dos, ella le hacía cosas a él, y cuando ella veía que ya él se estaba encendido en ira, le decía, la Biblia dice que tienes que tratar a tu mujer como un vaso frágil, y con la palabra lo quería calmar. Y al principio le dio resultado. Como le citaba la palabra y el muchacho tenía temor de Dios en su corazón, el muchacho se calmaba o se tragaba su ira. Que tragarse la ira tampoco es calmarse, es alimentar una bomba de tiempo. ¿Cuánto me está oyendo? No tragues ira, vacíala delante de Dios en el altar o en el cuarto tuyo, pero no tragues ira. Tragar ira es empezar a crear dentro de ti una bomba de tiempo, y una bomba de tiempo va a explotar cuando menos tú te lo imaginas. Pero un día este hombre me llamó llorando, pero llorando, pastor, tiene que venir aquí a la casa, ha pasado algo terrible. Pero ¿qué es lo que te pasa? Venga pastor, venga, yo le puedo hablar a usted por teléfono, venga para acá, pero llorando. Mira, mi hermano agarró yo para allá mandado, yo iba rompiéndome la cabeza, él no me quería contar por teléfono. Cuando llegué a la casa, por allá estaba ella, que se escuchaba el llanto de ella en el cuarto, él acá en la sala llorando también. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué ha pasado?
Ya pensé al verlo a los dos así, que era que le había pasado algo a uno de los hijos de ellos. Me dice, pastor, pequé. ¿Pero qué pasó? Es que hoy fue el máximo, pastor. Ya hoy no me pude aguantar. Hoy me provocó demasiado. ¿Pero y qué es lo que hiciste? Le entré a palo. Le había entrado a palo. Literalmente a palo. Le metió con el palo. Le digo a él, jodíate ahí. Repite conmigo esta oración. Señor, perdóname, una oración de arrepentimiento. Quédate ahí en lo que yo hablo con ella. Me fui donde ella, me le pegué al oído y le hablé. Le dije, te lo dije. Te lo dije, que le estabas despertando el viejo hombre. ¿Cómo es posible que Dios coja a un hombre que golpeaba a su mujer, que era un adicto, lo cambia, lo transforma, lo hace nuevo, la convierte a ella y que después ella venga a estarlo puyando y a estarle diciendo, no, me tiene que tratar como un lazo frágil? Le trabajó hasta que la bomba explotó. Le dije, ¿ahora qué? Y le digo allí, ¿ahora qué quieres que haga? ¿Quieres que él se vaya de la casa? No, yo lo amo. Pues estás dispuesta a portarte bien. Sí. Ah, pues ahora repite conmigo. Entonces le hice también a ella una oración de arrepentimiento, porque ella fue la que provocó toda la contienda esa en la casa. Después los traje a los dos. A los dos. Cójanse de mano. Repitan los dos conmigo. Abrácense. Y los dos abrazados, llorando uno encima de otro. Hasta el día de hoy están casados. Nunca más volvió a surgir un problema así en la casa. Pero aquel problema fue el resultado de no dejar la contienda. La Biblia dice, deja la contienda antes que se enrede. Y así como pasa en nuestras vidas personales, también pasa dentro de la iglesia. A veces nosotros somos creadores de contienda dentro de la congregación. Por lo mucho que hablamos, por lo mucho que decimos, porque siempre estamos mirándole las faltas a los demás, porque siempre tenemos algo que decir de alguien. Y llega el día en que ese alguien, tú le dices a alguien, ese le dice a otro, 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 y llega el día en que aquel de quien tú estabas hablando se enteró que tú estabas hablando de él. Y se comienza a formar una enredadera dentro de la misma congregación, de personas que aunque vienen a la iglesia, que aunque están adorando a Dios, que aunque cantan y que aunque reciben bendición, porque se puede hasta recibir bendición así, en su corazón están llenos de raíces de amargura los unos con los otros. ¿Por qué? Porque se ha formado un enredo por causa de aquellos que están con la lengua suelta, hablando de Raimundo y de todo el mundo. Y después lo más malo, mi amado hermano, es no solamente tener la lengua suelta, es después que uno tiene la lengua suelta, no tener un corazón humilde para uno reconocer cuando uno ha hecho algo mal, pedir perdón, humillarse y arreglar lo que uno ha torcido. Las palabras que salen por la boca de uno, ya uno no las puede recoger. ¿Y sabe usted, una vez que yo escuché decir a mi pastor, me acuerdo una vez que desde el altar dijo, bregando con una situación de chismes que se había metido dentro de la iglesia, esos son ataques violentos que vienen de momento sobre las congregaciones, porque el chisme dentro de la iglesia persigue el propósito de dividir una congregación y de dividirla, porque la Biblia dice que un pueblo dividido contra sí mismo perece, cae, no se levanta. Y mi pastor dijo estas palabras desde el altar. Digo, aquí hay personas que a veces ofenden a alguien, se ponen a estar hablando cosas delante de la gente, después van y le piden perdón a la persona que ofendieron, pero no se van donde aquellos
a los cuales les hablaron y les dicen, mira, lo que yo dije de aquella persona no era verdad, se quedan callados. Y aunque ellos acá arreglaron algo en el corazón del pueblo, se queda todavía el pensamiento de que las cosas son así. Y él dijo, de ahora en adelante, cuando algo así ocurra aquí en esta iglesia, el que esté mal va a tener que decirlo aquí delante de la congregación y pedirle perdón a toda la iglesia. Parece que eso puso un alto en el asunto, pero yo nunca vi a nadie hacerlo. ¿Ah? Pero es verdad. Yo envié un comentario de la hermana Bárbara, del hermano Rigo. Se lo hago aquí a la hermanita. La hermanita se lo pasa allá. Allá lo pasa acá. Acá lo pasa allá. Después vengo un día, Dios me habla, se ve el Espíritu Santo en la iglesia, el Espíritu Santo me habla, yo vengo donde ellos, y le digo, perdónenme. Yo hice unos comentarios de ustedes que no debía haber dicho, perdónenme. Quedó ahí, entre ellos y yo. Pero todavía se sigue regando por allá. Todavía la mala semilla está ahí, corriendo, carcomiendo. Aquellos todavía están diciendo, mira, ¿sabes lo que? Bárbara, Rigo, siguen, están hablando. Si usted un día hace algo indebido, tenga entonces el valor para reconocer que lo que hizo está mal. Y si tiene que pedir perdón, pida perdón. Y si tiene que ir donde alguien vaya y dígale, mira, lo que yo dije de aquella persona, yo estaba equivocado. Eso provoca una bendición grande sobre usted. Porque es bendecido delante de la presencia de Dios aquel que sabe humillarse. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Ah? Pero para uno evitar caer en eso y pasar por semejante cosa, ¿qué es lo mejor entonces? Para uno no caer en eso, callarse. Callarse la boca. ¿Ah? Aquí dice, deja pues la contienda antes de que se enrede, antes de que las cosas se vayan a enredar. Mira, tapón, que dicen los puertorriqueños que en boca cerrada no entran moscas. El verso 27 de ese capítulo 17 de Proverbios dice, el que ahorra sus palabras, me quedan 2 versículos nada más, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y el verso 28, ahora sí, tengo escrito el mismo versículo aquí, cometí un error ahí. ¿Qué dice el 28? Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Ahí está. Escribí mal aquí en este papel. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Sabe usted una cosa, hermano? Y voy a llegar hasta ahí porque ya son las 10 de la noche. Pero mire qué cosa, mire lo que dice la Biblia. Que aún el necio, la persona necia, cuando se calla, es tenida por sabia. Puede haber una persona sabia que si tiene la lengua muy larga, muy suelta, no quiero usar esa expresión larga, suelta, que no haya control, sea tenida por necia. Y una persona necia que por cuanto tiene control sobre su lengua es tenido por sabio. ¿Ah? Hemos hablado en el comienzo de este estudio bíblico de la lengua controlada. La lengua controlada hace que las personas al hablar piensen antes de hacerlo. Hace que la persona sepa cuándo es mejor guardar silencio, y además esa persona cuando habla da consejos sabios. Dios necesita que nosotros entremos dentro del espíritu
espíritu de la lengua controlada, porque Dios nos prometió aquí a nosotros el domingo una serie de cosas. Yo sé que Él la va a cumplir, pero para Él cumplirla aquí va a venir un montón de gente que Dios va a salvar, y cuando Cristo venga aquí con un montón de personas que Él va a salvar, Él necesita una iglesia con una lengua controlada. Porque las iglesias que tienen descontrol en su lengua echan al mundo a los recién convertidos. Usted no sabe que hay personas que a veces cuando se convierte una persona en la iglesia, se le acerca a una persona de una lengua descontrolada y le dice: muchacho, aquí ha pasado un traje de problema. Y a un recién convertido le cuentan una cosa que el recién convertido no tiene ni por qué enterarse. Si él no estaba ahí cuando pasó. Hay recién convertidos que en la primera semana de convertidos se enteran de todos los problemas que pasó esa iglesia, que ha pasado la iglesia en 30 años. Le dañan el corazón. Le enseñan una mala actitud al recién convertido, porque al recién convertido se le debe enseñar a adorar a Dios, a buscar a Dios, a orar, a venir a la iglesia, a meterse en la palabra. Y usted ve que a veces hay recién convertidos que si el problema de ellos en el mundo era una lengua descontrolada, y se les pega en la iglesia a una persona con una lengua descontrolada, el mismo ambiente que tenían en el mundo lo siguen dentro de la iglesia, pero ahora cristiano, por usar esa expresión entre comillas. Ahora el chisme es diferente, ahora es un chisme cristiano. ¿Ah? Dios necesita una iglesia sabia. Llena de personas sabias, de líderes que sean sabios, que sepan callar, que sepan cuándo deben de hablar, cuándo deben de guardar silencio, y que cuando abran su boca, la abran para edificar al que hablan, no para llenarlo de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la edificación de su alma, para edificar, para acercarlo más al Señor, para acercarlo a una vida de oración, a una vida de ayuno. Estoy trayendo a mi memoria palabras de mi pastor. En una ocasión en un mensaje dijo: si usted no tiene nada bueno que decir, cállese. Si usted no tiene nada que pueda edificar en su boca, cállese. Porque cuando se calla la boca, hasta el necio es tenido por sabio, dice la Biblia. Dios necesita una iglesia prudente. Mire, yo conversaba en estos días con el hermano Rolando Santi. Él está en una posición de privilegio en el concilio de él, y está bregando con muchísimas iglesias, muchas iglesias en el distrito en el cual él está. Y el mismo concilio lo está enviando para diferentes países a bregar con un montón de iglesias. Y entonces él me dice: Aminando, tú no sabes la cantidad de problemas que hay dentro de las iglesias. Tú no sabes la cantidad de cosas con las que me está tocando bregar. Me dice: Satanás tiene a las congregaciones divididas. Satanás tiene a las congregaciones peleándose entre ellos mismos. Satanás tiene a las congregaciones levantándose contra sus pastores. Me dice: eso es general, eso está en todos lados. ¿Por qué? Porque Satanás, dice la Biblia, sabe que le queda poco tiempo. Y lo que está profetizado, mi amado hermano, para el último tiempo, el postrer tiempo, es una lluvia tardía, una lluvia de bendición, una lluvia de evangelización. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos tendrán sueños, aún hasta los niños verán visiones. La profecía de Dios para el último tiempo es una profecía de llenura del Espíritu Santo. Pero
So, Satanás tiene que evitar que esa llenura se dé, y para evitar que esa llenura se dé, él está buscando la forma de llenar las congregaciones de un montón de cosas que impidan, alabado sea Dios, que se cumpla la palabra de Dios en ellas. La palabra de Dios para estos últimos tiempos. Usted sabe, mire mi amado hermano, la evangelización va a ser el movimiento de Dios en el tiempo final de la iglesia y aún después de la iglesia. La evangelización para ganar la mayor cantidad de almas posible antes de que la trompeta suene. Todavía cuando venga Jesucristo, usted va a ver que Dios va a enviar, aleluya, a unos testigos de Él a Jerusalén a hablar la palabra de Él. Gloria a Dios. La proclamación del Evangelio, de la salvación a través de Cristo, es el movimiento de Dios para la iglesia antes de que la trompeta suene. Dios quiere añadir a la iglesia, antes de que suene la trompeta, la mayor cantidad de almas posibles. Y Satanás se ha levantado para robarle a la iglesia el llamado que Dios le ha dado a la evangelización en este tiempo final que estamos viviendo. Y para alcanzarlo, para lograrlo, lo que ha hecho es tratar de envolver a la iglesia en otras cosas. Desde el entretenimiento del mundo, la mundanalidad rampante que está entrando en las iglesias en este tiempo, y fuera de la mundanalidad, las peleas y las contiendas internas, que lo que no se detiene por una cosa, se detiene por otra. Es hora ya de callarse la boca, de comenzar a orar, comenzar a buscar a Dios, llenarse del Espíritu Santo y hacer la voluntad de Jehová, que es ganar alma antes de que la trompeta suene. ¡Aleluya! Mi alma alaba y glorifica al Señor. Vamos a detenernos ahí. Empezamos tarde porque quise, como el martes pasado no hubo oración, no hubo el culto de oración, que por lo menos se orara un poco hoy. Pero el jueves nos vamos con un devocional de 8 a 8 y media y seguimos. Usted no debe de perderse este estudio bíblico. Hemos terminado con la lengua controlada. Nos falta hablar todavía de la lengua bondadosa. Después de la lengua bondadosa, vamos a aprender lo que es una lengua perversa. Y por último, vamos a aprender lo que es una lengua detractora. Si nosotros logramos controlar nuestra lengua, la Biblia dice que el que pueda controlar su lengua es varón perfecto. Y donde entre esa perfección, por esa misma puerta, entra una tremenda bendición de parte de Dios. Aleluya. Y no estoy hablando de hablar lenguas, y no estoy hablando de brincar, hermano, porque eso lo hay en todos lados. La iglesia de Corinto hablaba lengua y brincaba más que todo el mundo, y estaba bien dividida dentro de ella, y de eso vamos a hablar después más adelante. Tenían tremenda división con todas las lenguas que hablaban. Hay cosas mucho más profundas dentro de la vida espiritual que necesitamos entender primero para poder entrar en ellas después. Amén.